Este podcast llega gracias al apoyo de Cirano, sin duda la panadería más emblemática de Quito, que lleva casi 65 años diseñando y creando productos de panadería y pastelería de una calidad y variedad indiscutibles. Carne de chivo, aunque lo común, sobre todo en la sierra del país, es que se utilice de borrego, tanto porque está más disponible en el mercado cuanto porque su sabor es menos intenso, o dicho de otra forma, porque tiene menos tufo. La carne es guisada en una salsa que lleva un refrito y una condimentación comunes y que además puede contener especias dulces como clavo de olor, canela y anís, hierbas como culantro, orégano y laurel, y uno o dos ingredientes esenciales que le dan el sabor característico. De acuerdo a la forma más tradicional, chicha de jora, y según la usanza más común y contemporánea, cerveza. A ellos, que pueden ir juntos o de manera individual, se suele añadir jugo de naranjilla. La potencia del sabor fermentado junto a la acidez frutal de esa bebida, que se modera añadiendo azúcar o panela, es lo que caracteriza a la salsa de este plato. Una mezcla agridulce de alta condimentación y frescura herbal. El resto es una cocción larga y paciente hasta que la carne se ponga tierna. El acompañamiento puede variar, pero lo usual en la sierra es que lleve arroz blanco o achotado, papas cocidas, maduro frito, rodajas de aguacate, de tomate y cebolla paiteña encurtida. En la costa es similar, pero puede servirse con yuca cocida en lugar de arroz y papas. Como vemos, el plato no es seco porque, como guiso, la carne nada en su salsa. Y con frecuencia, como decía hace un momento, esa carne, más que de chivo, es de cordero. Aún así, lo llamamos seco de chivo. ¿Por qué? ¿Qué contiene ese nombre? Quizá una mezcla de algunas cosas. Picaresca gastronómica regional, mito local, contradicción, folclorismo, un chasco, una imprecisión pintoresca como la del canelazo o el mismo encebollado, donde ni la canela ni la cebolla son sus ingredientes principales. Son todos esos elementos como rasgos definitorios de un género culinario sencillo y unificador, el de los secos. Soy Santiago Rosero y esto es Disección de un Plato, un podcast con el que les invito a viajar a los lugares seguros y reconfortantes, pero también a los más inesperados e inquietantes a los que nos puede llevar un plato de comida. Bienvenidos. Como en el caso de algunos platos revisados hasta ahora en este podcast, al seco de chivo también lo persigue un mito fundacional, no tanto relacionado con el origen y el momento en que se habría creado su receta, sino con su particular nombre, que no se restringe a la preparación que he mencionado, sino que cubre una amplia variedad en la que, además de algún ingrediente de la condimentación, lo que cambia es la carne, es decir, el elemento central de cada uno. Guiándose un tanto por el sentido común, en el ámbito popular se dice que al evaporarse el agua cuando se cocina el guiso, la salsa va secándose, y de ahí el nombre. Pero en realidad esto no es cierto porque todas las variantes del seco suelen ser bastante jugosas, por lo que en consecuencia surge la idea de que el nombre podría ser una forma irónica de llamarle a este plato. Pero la versión más expandida sobre el nombre tiene que ver con la actividad económica que más réditos le genera al país, la más importante al mismo tiempo que la más problemática y dolorosa. Hablo, por supuesto, de la explotación petrolera. Ancón es un paisaje de impresionantes acantilados y bellas playas, y este lugar es dueño de una de las historias más importantes del país, porque en Ancón se asentó el primer campamento petrolero del Ecuador. En su libro titulado Ancón, 100 años en la historia petrolera del Ecuador, la historiadora guayaquileña Jenny Estrada señala que el petróleo de la península de Santa Elena, en la provincia que hoy lleva el mismo nombre, era conocido desde antes de la llegada de los españoles a esas costas. Los nativos lo llamaban copey o copé.
Y es allí donde mucho más tarde se desarrollaron las primeras actividades hidrocarburíferas del país, y con eso inició el historial de concesiones a compañías extranjeras. En 1878 se otorgó la primera a favor de un empresario colombiano de nombre Manuel Guillermo Mier. Luego, en 1885, se le dio una concesión al italiano Salvatore Vignani, y así en adelante vinieron varias otras, hasta que apenas iniciado el siglo XX, llegó un momento crucial. Bajo la presidencia de Eloy Alfaro se establecieron dos compañías inglesas en la zona de Ancón, península de Santa Elena: la Ecuador Oilfields Limited y la Ecuador Drilling Company, que pronto esta última se volvió la Ancón Oil Company of Ecuador, empresa que instaló el primer campamento petrolero del país en el campo denominado Gustavo Galindo, también conocido como Campo Ancón. Esa empresa trajo los primeros equipos manuales de perforación a percusión y en 1911 perforó el primer pozo petrolero del país, al que denominó Ancón 1, con lo que se asume empezó la actividad petrolera formal en Ecuador. No obstante, debido a la pobre producción de ese pozo, la compañía lo abandonó y en 1919 llegó otra a ocuparse de la explotación, la Anglo-Ecuadorian Oilfield. Bajo su control se abrieron más pozos, el campamento creció y con el tiempo se convirtió en una ciudad que, en ciertos sentidos, ha sido vista como modelo. Para los años 30, en Ancón había alrededor de 6,000 habitantes, más o menos la misma cantidad que existe en la actualidad. Había una avenida principal asfaltada, la avenida Petrolero, calles secundarias asentadas con brea, casas uniformes de estilo inglés, originalmente construidas con madera y pintadas todas de blanco con detalles verdes. Había automóviles y camiones. En el centro se construyó una iglesia. Había una tienda para los trabajadores, considerada el primer comisariato del país, y clubes sociales donde se celebraban fiestas espléndidas, como lo recuerdan sus habitantes en el reportaje Ancón, primer campo petrolero del Ecuador. Los recuerdos lindos, oiga, eran las fiestas y los bailes que habían aquí. Esa unión de la familia anconense, que se visitaban en cada casa, que los bailes eran con las mejores orquestas del Ecuador que venían aquí. Cuando se hacía el concurso de la reina de carnaval aquí, señor, era lo más lindo. Había también clubes deportivos con canchas para diversos deportes. El Club Los Andes fue uno de los más importantes del país en la época. Allí nació Alberto Spencer, considerado uno de los mejores futbolistas ecuatorianos de la historia, además de ser el goleador histórico de la Copa Libertadores de América. Sigue atacando, la opción a la izquierda, buscaba la para Spencer, ahí entra el brazo, ahí va la marca. La conformación de la ciudad fue estableciendo diferentes jerarquías sociales, pero lo modélico de su funcionamiento habría sido que todos los pobladores gozaban de los servicios necesarios para vivir bien. Tenían electricidad, agua potable y gas que provenía de las fuentes directas de su subsuelo. Había un hospital, una escuela y un colegio técnico. Se conformaron barrios que adoptaron nombres de acuerdo a la procedencia de las personas que los habitaron. Los barrios Guayaquil, Manabí, Otavalo, Alausí, el barrio Central y el barrio Inglés, donde vivían los dirigentes de la Anglo-Ecuadorian Oilfield con sus familias, allegados y empleados. Apart from a holiday resort, the Broads seem of no great value, but they provide the reeds which the Norfolk Thatcher uses. Y es en ese intercambio entre extranjeros y locales donde habría nacido el nombre del plato que hoy nos ocupa, o más bien el mito sobre el nombre de ese plato. Los cocineros y cocineras que servían a los trabajadores de ese campo petrolero seguían la costumbre de ofrecer un menú compuesto por sopa, un segundo plato, una bebida y algo como postre. En aquella época, en la península de Santa Elena, abundaban los venados y los chivos criollos, y con su carne en Ancón se preparaban guisos similares a los que conocemos en la actualidad. Lo que es parte de la leyenda
es el dato de que los trabajadores ingleses se referían al segundo plato del menú con la palabra en inglés, second, cuya sonoridad habría derivado en seco para denominar a ese tipo de estofados. La anécdota es simpática, pero como veremos más adelante, parece solamente fruto de la inventiva popular. Lo cierto es que con los años, el esplendor de ese campamento convertido en ciudad empezó a decaer y con eso también la calidad de vida de sus habitantes, algo que, como ya sabemos, no ha dejado de ocurrir con los territorios de los que se extrae petróleo. Es la paradoja de la abundancia de la que hablé en el episodio dedicado al Maito. Aquí en Acón hubo 11 barrios, grandes, hermosos. Los barrios desaparecieron, como el barrio de Lausí, barrio Velasco, barrio Tabalo, la mitad del barrio Manaví, la mitad del barrio Guayaquil, todos han desaparecido. En 1976, la Anglo Ecuadorian Oilfield dejó de operar en Ecuador y con eso terminó la era petrolera de los ingleses en el país. Por esos mismos años, los esfuerzos de la explotación se concentraron en la Amazonía. Se construyó el primer oleoducto de crudos pesados, se transportó el primer barril de petróleo amazónico que atravesó los Andes y llegó a Balao, en Guayas, para ser exportado, y con eso empezó el llamado boom petrolero. Ancón fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2014, pero de aquella ciudad modelo hoy solo queda el recuerdo. A mediados del siglo XVII, el historiador jesuita Bernabé Cobo y Peralta realizó un viaje de exploración desde México hasta el sur del continente americano. En su libro Historia del Nuevo Mundo, escrito en 1653, pero publicado apenas en 1890, escribió lo siguiente. El ganado cabrío, tan general en América, como el que más se cría en tierras frías y calientes, en la sierra y en los llanos. Las primeras cabras que llegaron a este reino es del año 1536 y en la ciudad de Lima el precio es de 8 reales y en otras partes cuesta menos. De acuerdo a la clasificación del ganado, el término es en realidad caprino, ganado que se reproduce rápidamente y se adapta con facilidad a diversos ecosistemas. No es difícil imaginar que pronto llegó al territorio que hoy es Ecuador. Pero antes de continuar, una aclaración que probablemente no nos la hemos hecho desde que salimos de la escuela. Generalmente se le llama cabrito a la cría que se amamanta de la madre cabra hasta los 6 meses de edad. Chivo o chiva es el animal que ya no se alimenta de leche y llega a la edad reproductiva. Y cabra, que puede ser macho o hembra, es el animal adulto. Por otro lado está el ganado ovino, donde se llama carnero al macho de la oveja y cordero o borrego a las crías de los dos. Ambos tipos de ganado hacen parte de la familia de los bóvidos, a la que pertenecen también las vacas. Todos son rumiantes y herbívoros y digieren el pasto que comen con los 4 estómagos que poseen. ¿Qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar. ¿Qué es lo que quiere el chivo? Está entonces el ganado caprino, que se reproduce fácilmente y se expande por la costa del país, sobre todo en Guayas. Y si disgregamos los ingredientes que componen el plato, vemos cómo se produce el mestizaje que lo define. Los españoles trajeron el chivo, el arroz, el ajo, el cilantro, la cebolla, el comino, la pimienta. Y aquí había chicha de jora, tomate, pimiento, aguacate, achiote y ají. No debió tardar mucho el ensayo de un guiso donde todo iba a la olla hasta que la carne quedara blanda. Y carne no solo de chivo, sino de cuanto animal estuviera disponible. No se sabe con certeza cuándo y en qué lugar se creó la receta, pero el escritor y gastrónomo peruano Rodolfo Inostroza sostenía que el origen podía estar en el tajín árabe que las esclavas del norte de África habrían traído a la costa pacífica de América del Sur durante los primeros años del virreinato del Perú, es decir, a mediados del siglo XVI. El tajín es un plato tradicional de la gastronomía del Magreb, que lleva el nombre de la olla de barro en que se cocinan guisos de carnes con legumbres. El dato del investigador peruano es importante porque la búsqueda del origen del seco de chivo nos lleva justamente a su país.
el antropólogo alemán Ernest W. Middendorf viajó por Perú entre 1885 y 1888 y en sus notas asentó lo siguiente. Se llaman secos a los platos en los que se rehoga en un escaso caldo espeso y picante carne de gallina o de cabrito junto con papas amarillas. Hay muchos guisos que se preparan de manera parecida. Algunas monjas son muy expertas en su preparación. Todos estos guisos tienen que ser rehogados o guisados a fuego lento, a fin de ser penetrados completamente por las especias que saben mucho mejor de lo que aparentan. Aquí hay dos elementos relevantes. Ya aparece la palabra seco y se habla de un escaso caldo espeso. Aunque escasa y espesa, entendemos que todavía había salsa, pero quizá debido a esas características se le atribuyó al plato el curioso nombre. Por lo demás, el seco de cabrito o cabrito a la norteña es un plato típico muy popular de la gastronomía peruana. Se lo consume especialmente en la zona que va de la costa norte de ese país hasta la frontera con Ecuador, y su preparación es muy similar a la del plato ecuatoriano. Pero ya dentro de nuestras fronteras hay también otras referencias que se oponen al mito de que su nombre habría nacido en el campamento petrolero de Ancón. El escritor Modesto Chávez Franco relata en su libro Crónicas del Guayaquil Antiguo, publicado en 1930, que hay constancia de la existencia del seco de gallina desde 1820. Independientemente de que se trate de gallina y no de chivo, lo relevante es el año de la referencia, casi un siglo antes de que los ingleses llegaran a la península de Santa Elena. Por otro lado, Carlos Saona Acebo, cronista guayaquileño nacido en 1878, en su libro Recogiendo mis pasos, publicado en 1963, cuando él ya tenía 85 años, incluye un viejo recuerdo relacionado con los primeros años del siglo pasado. Cuenta que unos vecinos suyos en las calles Junín y Chimborazo criaban en su patio chanchos, gallinas, pavos, patos y algún borrego o cabrito, y que con estos hacían un seco oloroso que se percibía a la distancia. Esta es otra referencia donde ya aparece la palabra seco y que habla de una época anterior a la instalación de los ingleses en Ancón, con lo que aquello de que seco provendría de la palabra en inglés second parece otro de esos simpáticos mitos de la gastronomía nacional. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Andrés Chaguaro, yo soy la sexta generación a cargo de la heladería Restaurante San Agustín. La heladería está ubicada en una casa que fue construida en el año de 1734 y fue construida para que sea una pulpería en épocas del virreinato. Una pulpería en la época es lo que hoy es una tienda de abarrotes. Sí, exactamente. Podían vender de todo menos carnes. Podías vender chicha, hierbas medicinales, jarabes, dulces, también leche vendían, pan, como una tienda de bar. Ya en el siglo XIX, con la época de la independencia, la época republicana, hay muchos cambios, sobre todo en la iglesia. Entonces los conventos ya dejaron de preparar ciertos dulces y también los helados de paila. Donde se distribuían los helados antes, donde se hacían en los claustros quiteños. Los conventos eran encargados de hacer los helados, sobre todo para festividades como el Corpus Christi, el Día de la Merced. Viendo que ya no están preparando los claustros, se empieza a preparar aquí en San Agustín los helados de paila y nace más o menos, tenemos registros de pagos como heladería San Agustín en 1858, los pagos de impuestos al cabildo en esa época. Así se mantiene durante todo el siglo XIX. A comienzos del siglo XX hay un cambio en la ciudad, un dinamismo. Llega el ferrocarril de Quito en 1908 y por primera vez llegan mariscos a Quito. Es muy importante ver cómo el camino del ferrocarril, como pasa por Riobamba, bajaban los hieleros del Chimborazo con hielo y eso les permitía traer mariscos y así podían crear como cámaras frías en los vagones del tren. Cuando llegan aquí mariscos a Quito se empiezan a preparar ceviches por primera vez.
¿Cuándo aparece el seco de chivo en toda esta historia? Ya, entonces viene todo así, se mantiene durante todo el siglo XX, se mantienen los ceviches que se hacen famosos. A finales del siglo XX, el Ecuador sufre la epidemia del cólera. Llega el cólera y la gente deja de consumir ceviches. Entonces tenemos un bajón en ventas y la administración de esa época, que es un tío abuelo mío que se llamaba Carlos Álvarez Andinos, toma la posta y dice, empecemos a preparar un seco de chivo. Y se empieza a preparar, pero aquí en Quito no se prepara no hay chivos, en la serranía no viven chivos. Entonces, ¿cuál es la carne que tú podías utilizar? El borrego. Y también se lo andinizó. Al andinizarlo empezamos a utilizar productos de la gastronomía andina. Ya no se acompaña con yuca ni con verdes, se acompaña con papas. Aquí. Y también típico de la gastronomía quiteña es el dulce. Se incorpora la raspadura. Nosotros aquí en Quito comemos mucho comida al ampliado. Entonces se pone la raspadura, se incorpora la naranjilla, se pone la chicha y se hace un estofado de borrego dulzón. Y así comienza la época del seco de chivo y pegó bien. ¿Qué es lo que le hace especial o bueno al seco de chivo de aquí que mucha gente lo toma como referencia? El borrego tiene mucho tufo. Nosotros no te trabajo con borrego, yo te trabajo con cordero, que es el borreguito en adolescente, antes de que llegue a la madurez sexual. O sea, viene más o menos después de la lactancia, se lo hace criar desde los 3 hasta los 9 meses, tienen el engorde y ahí los faenamos. Entonces, de nuestros corrales manejamos bastante genética en esa parte para que sean borregos de carne. Esa es una diferencia que no tiene mucho tufo mi seco de chivo. Actualmente sí ha bajado un poco la venta del seco de chivo porque se ha vuelto una proteína cara. Cuando yo entré hace 20 años, la libra de borrego estaba en 1.60. Ahorita está en 5. O sea, hay mucha gente que también piensan que al ser un seco, todos los secos deben ser económicos. Pero el seco de chivo actualmente es una proteína muy cara. ¿Y ese precio es por la calidad que tienen los animales que tú compras o en general está así? ¿Por qué trabajo con esta hacienda? Empezamos a trabajar bastante en producción, en genética, y me gusta este proveedor que tenemos nosotros que me ayuda. Primero porque tenemos un control de todo lo que es alimentación. Y algo que es para mí súper importante, el proceso de vacunación. ¿Y cuáles son los precios de los platos aquí? Ahí está el sin hueso, el plato pequeño está en $9.50 y el grande está en $16. Y el plato con huesito está en $7.50 y el grande en $12. Pese a que cada vez se la utiliza menos porque no es fácil encontrarla en el mercado, la chicha de jora es un ingrediente que puede marcar la diferencia en la preparación del seco de chivo. No es que no se puedan lograr cocciones buenas sin ella, pero su presencia, además de aportar notas agrias y fermentadas al sabor, aporta el peso simbólico que detenta por ser una bebida ancestral cargada de relevancia. Difícilmente se podría decir cuándo se creó la chicha de jora, más aún cuando el maíz, que está en la base de su preparación, hace parte de la historia de los pueblos originarios de América desde hace al menos 7,000 años. Pero como en el caso de muchos alimentos ancestrales, hay también aquí una leyenda colorida. Se dice que en el Imperio Incaico, durante el mandato de Túpac Yupanqui, las lluvias deterioraron los depósitos donde se almacenaba maíz, por lo que los granos se fermentaron y se convirtieron en maíz malteado. Su sabor era tan fuerte que tuvieron que desecharlo. Un hombre hambriento que rebuscaba entre la basura lo habría encontrado, lo comió y fruto del grado alcohólico que había alcanzado el maíz, el hombre habría terminado embriagado. Al descubrirse esa propiedad, se lo empezó a usar de forma controlada y así se pudo crear una bebida ritual y festiva.
También se dice que los incas descubrieron que la saliva podía ser utilizada para fermentar maíz y otros granos y que eran las mujeres quienes se ocupaban de eso. Se sabe que la saliva humana posee la enzima amilasa que ayuda a transformar los almidones en azúcar, a partir de lo cual se genera el proceso de fermentación. Como sabemos, ese proceso se realiza todavía en algunas comunidades de la Amazonía para preparar chicha de yuca. Pero por otro lado, se cree que desde el año 300 antes de nuestra era ya se tomaban bebidas de maíz probablemente fermentadas, aunque los primeros vestigios del consumo de ese grano datan de la cultura valdivia, es decir, entre los 3500 y los 1500 antes de nuestra era, o sea, muchísimo antes de la época de los incas. Lo que es cierto es que esta suerte de cerveza artesanal de maíz malteado es probablemente la bebida más sabia y resistente de la larga tradición de alimentos preparados del continente. En la revista científica Bases de la Alimentación Humana se anota que bebidas fermentadas a partir de cereales y frutas han sido aprovechadas para preservar alimentos, para aumentar su valor nutritivo y por sus características analgésicas y desinfectantes gracias a su contenido de etanol. Es debido a estas propiedades que la chicha ayuda a sanitizar la carne de borrego, pero también a reducir el tufo que tiene. Lamentablemente, el consumo de chicha ha decrecido en las últimas décadas, y algo tiene que ver en eso la arremetida de la industria cervecera en Sudamérica, que cuando se implantó por la década de los años 20 del siglo pasado, primero en Colombia y luego en Perú y Ecuador, inició una campaña de desprestigio de la chicha y de sus lugares de expendio. Así es como fue desplazada hasta quedar en los márgenes del consumo y también de los centros urbanos. Por eso es que hoy muchas chicherías funcionan en pequeños pueblos de la sierra o en localidades rurales o semirurales aledañas a ciudades como Quito. Fui a una de esas chicherías en San Antonio de Pichincha, cerca de la mitad del mundo. Yo me llamo María Tibán, tengo 63 años, trabajo ya 33 años en mi negocio, en la cual que hago la chicha es preparándole yo mismo. ¿Cómo le preparo? Le compro al maíz, le pongo a remojar 2 días al maíz, después le pongo a enterrarle. Cuando yo puedo le hago en hojas jiguirillo, que le llamamos. Jiguirillo se llama, unas hojas anchas. Ahí le extiende y también después... las hojitas se les va, como decirle, remendando las hojitas. Y ahí se le va poniendo el maíz. Y de igual manera se le tapa con esas mismas hojitas. Ajá. Se le va tapando y se pone cosas pesadas, tablas, así se les pone. Ahí va cría más mejor todavía, más que en el plástico cría mejor ahí. Sino que ahora ya no hay, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya no hay esas matitas, esas plantas, ya no hay. Pues entonces por eso ahora me he obligado a hacer es en los plásticos. Cuando ya está brotando las hojas como de la tierra, cuando se siembra, entonces ahí ya le saco a hacerle secar. Le hago secar, así mismo cuando esté bien seco, le llevo al molino, le hago moler. Y ahí le hago la chicha, primero le hago hervir el agua. Después del agua le pongo ya la harina que está bien remojada. Le cocino toda la noche. Sí se rebaja y hay que aumentarle un poquito más de agua. Entonces yo al otro día le cierno. De lo que le cierno, como mis trastes ya son bien fermentados, entonces yo le pongo, por decirle, el sábado a las 7, 8 de la noche para el domingo. Entonces el domingo ya está fermentada, pero no mucho. Está en un estadito que se puede tomar. Entonces le hago así, ni tampoco estoy poniéndole piña, ni hojas de naranja, nada. Porque la chicha de jora purita es la harina pura que se hace de la misma jora. ¿Cómo aprendió usted a hacer chicha? ¿Cómo llegó usted a este mundo de la chicha? Yo esto aprendí también a mi madre porque, bueno, ella no tenía el negocio, sino que ella cuando hacía las fiestas hacíamos nosotros así la chicha de la jora. Yo recién acabo de enterarme de la existencia de estas chicherías en esta zona de acá. Hay varias más, ¿no es cierto? ¿Cómo está el mercado para la chicha? ¿Hay gente que todavía la consume de manera regular? La verdad que le digo, aquí donde mí sí, porque les gusta la chicha, es por ejemplo, aquí donde mí le ponen una chicha, 2 cervezas.
cuando así quieren. El trago no vendo porque el trago es muy dañino, de verdad que por eso no vendo el trago. Y ahí más antes se vendía con el trago. ¿Y cómo es esto de una chicha, 2 cervezas que me dice? Eso de igual manera se les pone así en ese rato que los clientes cuando desean, y se sirven así. Es bien rico. Pero mezclado. Mezclado, ahí mismo le entreveran la chicha, mismo le entreveran las 2 cervezas, es bien rica. Eso se comparte, vienen así en grupos de amiguitos, vienen en grupos de familia, entonces la mayoría le toman así. ¿Y le mezclan en una jarra? Sí, en el mismo mate que vendo, mates se llaman los trastes que nosotros vendemos, se llaman mates. Eso es. Doña María, ¿cuál es para usted la importancia de la chicha, siendo que es una bebida ancestral, tan antigua? ¿Cuál es la importancia para usted de que se siga vendiendo y se siga consumiendo y se siga preparando, por supuesto? Ya, eso es la importancia que es, en la verdad, que no dejar nuestros antepasados seguir haciendo, no tenemos que eso perder. Bueno, en el caso mío, yo cuando ya no exista, ya no hay quien haga porque no tengo ni hijas, no tengo nada. Entonces, sí es importante estas cositas hacerle, porque esto ya no se ve nomás. Cuando deseen venir a servirse, vénganse nomás y serán bienvenidos a mi casita. Yo les agradezco por haberme tomado en cuenta de estas cosas, pues en la realidad para mí es un gusto poderles servir. La canción que cierra este episodio contiene un ensamblaje multicultural similar al del Seco de Chivo. Es una versión vocal de un merengue original del compositor dominicano Porfirio Jiménez, esta vez en las voces del músico y rapero guayaquileño Fabricante y de las famosas cantantes Las Tres Marías, originarias de El Juncal, tierra afrodescendiente en el Valle del Chota, Imbabura, donde el paisaje es tan árido y seco como el de la península de Santa Elena, donde alguna vez abundaron los chivos. Esto es el chivo florete. Este podcast llegó gracias al apoyo de Cirano. Nada mejor que los postres de la panadería más emblemática de Quito para complementar cualquier plato de comida típica ecuatoriana. Encuéntralos en sus locales o en su tienda en línea www.cirano.com.es. Disección de un plato es dirigido, escrito y narrado por Santiago Rosero. La edición y el diseño de sonido son de José Alejandro Salgado, Ruido S. La música original de cortina es de Miguel Sevilla. El resto de música utilizada, así como los audios y las referencias bibliográficas, constan en las notas de este programa. La identidad gráfica fue creada por Osvaldo Terreros Herrera y la voz de las menciones publicitarias y los créditos es de Andrea Portillo. Chivo florece con su paquete.